Hola, buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. Hola compañeros, ¿cómo están? Un gusto saludarlos, licenciado Juan Castro, compañero Miguel Ángel Paniagua, compañeros de el cuarto semestre B de licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales. Un gusto saludarlos. Tal vez Miguel, me decís cómo procedemos, hermano. Buenas noches. Sí, estábamos esperando a ver si ingresan más, pero ustedes me dicen si empezamos. Fíjate que, o fíjense compañeros, que por acá hay unos sectores todavía con la problemática de energía eléctrica. Yo creo que se van a ir sumando poco a poco. Eh, Esperemos que para la próxima sesión ya no tengamos ese problema y vamos a tener la misma asistencia que la sesión anterior, ¿verdad? Que fueron alrededor de 55 estudiantes los que entraron. Hoy por esta cuestión de la energía, de que se fue y en unos lugares todavía no ha venido, yo considero que podemos empezar, mi estimado Miguel. Compañeros, De buenas acuerdo. noches. Les comento de una vez que yo no tengo energía y con la carga que tengo en mi teléfono estoy conectada. Por si un caso me desconecto es porque no ha venido la energía y pues se acabó la carga de mi teléfono. No hay ningún problema, estamos grabando la sesión para que podamos acceder a ella después. Gracias. Esta reunión está siendo grabada. Bueno, entonces, estimados compañeros del bufete popular, yo creo que es de ustedes el tiempo y iniciamos, ¿verdad? Sí, gracias, Juan Carlos. Bueno, de nuevo, buenas noches a quienes se unieron a esta reunión. Con Juan Carlos, pues platicamos en algún momento y él me comentaba pues que tenían la intención de que se pudiera aportar a través del bufete para pueblos indígenas con un par de sesiones relacionadas al tema de derechos humanos, ¿verdad? Entonces, pues agradecemos al licenciado Juan Castro que estuvo en la disponibilidad de participar con nosotros. Y pues van a haber algunos otros profesionales que van a estar más adelante, ¿verdad? Entonces, bienvenidas y bienvenidos a esta actividad y pues esperamos que sea de su agrado y que podamos aprender mucho todos. El compañero Juan Castro, pues, es una persona que lleva sobre todo casos en defensa de defensores de derechos humanos, ¿verdad? Ese es el campo en el que labora el bufete para pueblos indígenas y acá en Petén pues se están llevando algunos casos que también tenemos la oportunidad de acompañar. Gracias, licenciado, por aceptar la invitación para compartir con nosotros un rato. Vamos a iniciar con la actividad presentando un video acerca de los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, para que vayamos poniendo atención desde ya, ¿verdad? Y pues en algún momento se les va a dar espacio para las preguntas que ustedes quisieran hacer también. Entonces, iniciamos. Voy a presentar mi pantalla para mostrarles el video. Me indican, compañeros, si se mira y si se escucha. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Oh, that's tough. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think just as a normal, human, any. The rights that humans have. Oh, that's a very large debate. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, una domanda complicatissima. Obviously. Because we just take it for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que simplemente tienes por el hecho de ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad.
Hay muchos tipos de derechos. La mayoría es aplicable a ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos, en todas partes. Significan niños, personas mayores, gente pobre, basquetbolistas, recolectores de basura, cantantes de rap, maestros africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu mamá, tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights? What the human rights are? The right to live, equality between all peoples. Right to religion, the right to... There's supposed to be a list somewhere I should be aware of. De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y sencillamente se llaman derechos humanos. Todos ellos se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado sobre el tema. Pero fue hace mucho tiempo cuando surgieron. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el cilindro de Ciro, y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes, aun si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo pisoteada por los que tenían el poder. No fue sino hasta 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto. Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que le gustara la idea, pero no los pudo detener, y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco y lo logra. Pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron. Y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa. Pero solo en Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi. Y ante la violencia insistió que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Finalmente incluso europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil. 2 guerras mundiales surgieron. Hitler exterminó la mitad de la población judía de la tierra en horribles campos de concentración nazis. En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción. Y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio. Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así, en resumen,
Primero, solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos, hasta que una de estas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos, lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo, y solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos, y vivieron felices por siempre. Excepto por un pequeño problema. Si la gente tiene el derecho a alimentación y cobijo, ¿por qué 16,000 niños están muriendo de hambre cada día? ¿Uno cada 5 segundos? Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué miles están en prisión por expresar sus ideas? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué más de 1,000 millones de adultos son incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida realmente, ¿por qué 27 millones de personas viven hoy en esclavitud? ¿Más del doble que en 1800? El hecho es que cuando se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchísimos documentos, convenciones, tratados y leyes, no eran más que palabras en papel. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Cuando el Dr. King marchó a favor de la igualdad racial, él estaba marchando por los derechos que habían sido garantizados por las Naciones Unidas desde hacía casi 2 décadas. Pero de todas maneras, él marchó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en los años 90, su país había acordado ya abolir tal discriminación de casi 40 años. Pero de todas maneras él luchó. Esos que luchan hoy contra la tortura, pobreza y discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente común. Niños, madres, padres, maestros, individuos de pensamiento libre que no están de acuerdo en estar en silencio, que reconocen que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una hoja de papel, no son discursos, campañas comerciales o de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos nosotros compartimos, de respetarnos mutuamente, de ayudarnos unos a otros y de proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, después de todo, ¿dónde comienzan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca del hogar, tan cercanos y tan pequeños que no pueden ser vistos en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo del individuo común, el vecindario donde vive, la escuela o universidad donde estudia, la empresa, la granja u oficina donde trabaja. Tales son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca igualdad de justicia, igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad sin discriminación. A menos que estos derechos tengan un significado ahí, no tendrían significado en ninguna parte. Bienvenido de nuevo, Lick. Hoy sí, lo dejamos en el uso de la palabra. Entiendo que ya habían visto este video, sin embargo, ya podemos refrescarnos en los... No se le escucha, creo, Lick. No sé si activó el micrófono. ¿Me escuchan ahora? ¿Me escuchan ahora? Ahora Sí. Bueno, les decía que entiendo que ya habían visto este video, sin embargo, para refrescar un poco nuestros conocimientos, me gustaría preguntarles a algunos de ustedes, entonces, ¿qué entienden por derechos humanos? ¿Alguien que quiera participar? Te pregunto al azar. A ver, Julio César, ¿qué son los derechos humanos? Hola, pues a base del video y en lo que sé que los derechos humanos son derechos que tenemos, sí, por el simple hecho de que somos humanos, son cosas que no podemos renunciar a ellos, son irrenunciables y son cosas que tenemos desde que nacemos.
Muchas gracias. A ver, Juan Carlos Rodríguez, ¿qué son los derechos humanos para ti? Ya, muchas gracias. La pregunta para todos será que esos derechos son absolutos. ¿Qué piensa Elsa Ramón? A ver, si Elsa, Miley Flores le puede ayudar. ¿Será que esos derechos son absolutos? No escuché la pregunta, disculpe. Que si los derechos humanos son absolutos. Sí. Ok. Bueno, vamos a pasar unas diapositivas. Si me apoyas, Mike, nos vamos a guiar con ellas para poder comprender algunos conceptos que ustedes ya conocen, únicamente las vamos a reforzar para que cuando sea el siguiente módulo, ustedes ya entren a manejar esos derechos a través de ciertos y de la combinación con otros convenios y tratados internacionales y ver cómo se aplica eso a un caso concreto. Por favor, Mike, si me pones las diapositivas. Sí, Lick, en un momento, permítame. Dale la siguiente, por favor. Bueno, vamos a empezar primero con los principios de derechos humanos. Esto como obviamente ya lo conocen ustedes, entre los principios están pues básicamente el principio de libertad. El principio de libertad significa que todos tenemos el poder de obrar o facultar, o la facultad de obrar en algo, ¿sí? Lo que queramos. Y el principio de libertad se va a conectar con otros principios con otros derechos que más adelante se van a ir desarrollando, como la libertad de decir lo que yo pienso, o la libertad de hacer lo que no está prohibido, o la libertad de moverme de un lugar a otro, ¿sí? Esa libertad va a ser un principio porque va a poder generar la facultad de hacer otros derechos, ¿sí? Entonces, se va a ir desarrollando una serie de derechos en el tiempo. No crean ustedes que la libertad siempre existió. Ya lo vieron en el video, fue muy rápido, ¿verdad? Y en las sociedades esas libertades, muchas de ellas todavía no existen, ¿sí? Imagínense ustedes en la reforma liberal en Guatemala, los pueblos indígenas no teníamos libertad de andar en la calle, porque si andábamos en la calle éramos vagos. Había una ley que se llamaba Ley contra la Vagancia. Y si nos encontraban a nosotros caminando en la calle así nada más, haciendo nuestro mandadito, véngase para acá y usted se va a ir a trabajar aquí porque va a ser mano de obra para los cafetaleros. Imagínense, no había libertades, ¿sí? Como esas libertades, muchas otras, si las revisamos ahorita, tal como dijeron, es un principio efectivamente, pero no siempre es cierto que tengamos esa libertad, ¿sí? Tiene límites también la libertad. Yo soy libre de hacer muchas cosas siempre que no le haga daño a otra persona. Entonces, ese derecho tan absoluto como tal, lo vamos a ir viendo como de alguna manera relativa. Pero también esa libertad puede ser en algún momento restringida, ya les voy a preguntar por qué. Ahora hablemos del principio de igualdad. El principio de igualdad es una
Es una alusión, dice, ¿verdad? De que todos los hombres y mujeres debería ser el concepto acá, pero yo tomé esto de un documento de Naciones Unidas. Tenemos la misma naturaleza y dignidad. Pero la igualdad, por favor, hay que entenderla también como un concepto de igual entre iguales y desigual entre desiguales. ¿Sí? La igualdad no es que todos nos van a cortar el pelo de la misma manera, porque todos nos vamos a tener que poner el mismo color de camisa o el mismo color de pantalón, no. Eso es uniformidad, ¿no? La igualdad se tiene que entender en ese marco, ¿sí? Igual entre iguales y desigual entre desiguales. ¿Qué significa eso? No podemos comparar, por ejemplo, las capacidades económicas que tiene alguien del CACIF con un campesino. Si ellos se enfrentan en un litigio, por ejemplo, el juez no puede verlos de la misma manera. Tiene que verlos igual entre iguales y desigual entre desiguales. Entonces, si uno del CACIF se enfrenta con una cámara de la Cámara del Agro, bueno, ahí están entre iguales. Un campesino se enfrenta a un indígena, podría estar más o menos en el mismo nivel, ¿sí? No es lo mismo también enfrentarse un hombre con una mujer. Por eso existen, por ejemplo, leyes como la del femicidio. Igual entre iguales y desigual entre desiguales. Esa relación de poder que puede tener un hombre frente a una mujer, tiene que venir una norma que venga a equilibrar eso. Ese es el principio de igualdad. El principio de dignidad, perdón, es un valor fundamental también, porque en ella, la dignidad es un valor que vamos a llevar nosotros, un valor que tienen todas las personas, que nos hace ser, y que una base de ese valor es la libre determinación. Yo soy como yo quiero ser, ¿sí? Yo soy indígena, por ejemplo, y eso me debe dar un valor. Yo soy mujer, puede decir, y eso le debe dar un valor, ¿sí? Incluso, algunos, nuestro machismo no nos deja ver eso, pero alguien puede decir, yo soy gay, ¿qué? Ahora nosotros nos burlamos mucho de eso, pero es ahora en estas condiciones de sociedad, eso se ve como una cuestión de dignidad, ¿sí? No podemos entonces ahora venir y menospreciar a alguien por las condiciones que nosotros consideremos que pueda tener distinta a la nuestra, ¿sí? Y luego está el principio de justicia y bien común. La justicia hay que verla como ese valor jurídico que debe armonizar fines individuales y sociales, ¿sí? La justicia, siempre han dicho, es darle a cada quien lo que se merece, pero ese es un concepto que nos traemos de los griegos que no muy entendemos, porque no siempre se le da a cada quien lo que se merece, ¿sí? Y entonces ahí vamos a encontrar que los principios tampoco es que estén separados como tal, van a interrelacionarse con ella, y entonces encontramos el bien común, ¿sí? Que una sociedad es una unidad compleja, pero debe satisfacerse sus necesidades, ¿sí? Cuando decimos que es una sociedad compleja, no es lo mismo la forma de vida de las personas que viven en la costa sur, por ejemplo, o en las zonas bajas, las zonas de Petén, a las personas que viven en las zonas altas, como la zona reina, como los Seychelles. O sea, son sociedades complejas, pero ambas al final necesitan que se satisfagan sus necesidades como sociedad. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿estos principios estarán plasmados en la Constitución Política de la República? Por ejemplo, el bien común, le preguntaría a alguien, ¿dónde está plasmado ese principio? ¿Alguien quiere participar? En el artículo 1 de la Constitución. Muy bien. ¿Y por qué en el artículo 1, mi estimado Levin? Allí dice que el Estado debe de garantizarle a la población este Voy a principio. ver
Si no estoy mal, esto del bien común está plasmado en el artículo 1 de la Constitución Política de la República, donde menciona que el Estado es el encargado de proteger el bien común de la persona. ¿Pero es el encargado de proteger o qué es el bien común? El bien común es si yo estoy bien, usted está bien, significa eso. No, pero ¿por qué el bien común en el artículo 1? Leamos el artículo 1 si alguien lo tiene ahí, por favor. Eso, el fin supremo del Estado es el bien común. Es decir, nosotros creamos el Estado, ¿para qué? Para cumplir con este principio, para tener el bien común. Es decir, somos una sociedad compleja. Una constitución surge a partir de un pacto de distintos sectores complejos. ¿Cuáles son esos sectores complejos? El sector económico, el sector obrero, el sector campesino, los religiosos, los universitarios. Todos estos se reunieron, representados ellos en la Asamblea Social Nacional Constituyente, crean un pacto y dicen, nos vamos a organizar como Estado, como sociedad, para realizar el bien común. Y seguidamente en el artículo 2, ¿cuál de estos principios vamos a encontrar? A ver, ¿alguien? Buenas noches, licenciado. Sí, dígame. La libertad y la justicia. Muy bien, lea el artículo 2, por favor. Artículo 2, deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Bien, ahí está, miren, la justicia y la libertad, lo dijo muy bien el compañero. Es decir que nuestra Constitución recoge estos principios. Y que seguidamente, ¿cuál otro principio está regulado? Derecho a la vida. Derecho a la vida, pero estamos viendo estos principios: libertad, igualdad, dignidad, justicia y bien común. Ya vimos todos, pero ya encontramos que en el artículo 2 está la libertad y la justicia. ¿Cuál otro sigue después? La paz y la seguridad. Pero la paz no la hemos visto aquí como principio. Demos los principios. Buenas noches, licenciado. A ver. En el artículo 4 está la libertad e igualdad. Muy bien. El principio de igualdad. Y si ustedes se dan cuenta, ahí ya están desarrollados todos los principios. ¿Sí? Ahí están desarrollados todos los principios. Entonces, si están recogidos los principios, ¿sí? El principio es eso que dice, como se dice, el principio, digamos, de dónde comienzan los derechos humanos. ¿Sí? ¿Cuál es la génesis de los derechos humanos? ¿Dónde surge? Pues? Entonces, uno es porque tenemos libertad, ya no somos esclavos. 2, no hay unos más que otros, somos iguales. 3, como seres humanos tenemos dignidad. Y como seres humanos buscamos la justicia como un valor jurídico y al final nos unimos todos para encontrar el bien común. Por ahí comienza. Eso, cuando uno habla de principios, ¿dónde comienza? ¿Dónde empieza? Pues? ¿Dónde surge? Por eso cuando vieron el video, por eso es que les repetí el video. Dice, ¿de dónde vienen los derechos humanos? Ah, Ciro dijo, miren, todos son libres.
Fíjense ustedes, ahí empezó. ¿Me entienden? Ahora entienden mejor el video. Sí lo dijo, porque no todos eran libres, todos eran esclavos, ¿va? O siervos, pues, vivían para el amo. Entonces, ¿dónde comenzó esto? Ah, dijo, miren, ¿saben qué? Ustedes son libres, pueden hacer lo que les dé la gana. Tienen el poder o la facultad de hacer lo que ustedes quieran. Se pueden ir, váyanse, no van a estar sujetos acá, ¿sí? Ya no son esclavos. Fíjense. ¿Se dan cuenta? Eso significa principio. ¿Dónde comienzan los derechos humanos en la Constitución? Fue lo que yo pregunté, digamos, cuando hablé de principios. Entonces, la compañera, que se me olvidó su nombre, dijo, con el bien común, claro, la persona, el Estado se organiza para proteger a la persona y su fin supremo es la realización del bien común. Ahí comienzan los derechos humanos en la Constitución. Y luego yo pregunté, ¿y qué otro principio hay? ¿Y cómo continúan? En el artículo 2, la justicia, ¿sí? Y la libertad. Y luego en el artículo 4, la igualdad, que también recoge la dignidad. ¿Me entienden? Y a partir de ahí ya se desarrollan otra serie de derechos individuales. ¿Como cuáles? A ver, póngame un ejemplo. A ver, ¿qué otros derechos se derivan a partir de esos que ya comenzaron? El derecho a la vida. Derecho a la vida, muy bien. ¿Qué más? El derecho a la salud, a la educación. Muy bien. ¿Qué más? Derecho al trabajo, licenciado. Muy bien. ¿Qué más? La libertad de expresión. La libertad de expresión, la libertad de locomoción, la libertad de religión. ¿Se dan cuenta ustedes? A partir del artículo 1, por lo menos hasta el 46, van a ser derechos individuales. Y en adelante, a partir de esos, donde empieza el derecho a la familia, van a ser derechos humanos sociales. ¿Sí? Unos van a ser porque, pues a mí, yo tengo derecho a la inocencia, por ejemplo. Tengo derecho al debido proceso. Tengo derecho a la defensa. ¿Sí? Tengo derecho a la propiedad. ¿Se dan cuenta? Entonces, pero ¿dónde comienzan? Comienzan a partir de los principios. Todo derecho va a comenzar, derecho humano, digamos, va a comenzar a partir de estos que se consagraron con el tiempo, que fueron conquistas. Y no crean ustedes que Ciro vino y dijo, ay, sí, todos aquí son libres. Tuvieron que haber luchas. La gente se levantó. ¿O ustedes creen que se despertó un día y dijo, ah, sí, todos son libres? No, hubo levantamientos para que hubieran derecho a la igualdad, para que los negros, por ejemplo, pudieran ser reconocidos con derechos civiles. Hubieron movilizaciones. Vieron el video, Martin Luther King en Estados Unidos, pues que es como que fuera lo máximo de la humanidad. Hasta los años 60 consideraba que los negros eran esclavos. Imagínense de este siglo. ¿Me entienden? ¿Me entienden la cuestión de que estas conquistas son luchas? Los pueblos indígenas nunca habíamos llegado al Congreso de la República hasta 1985. Un indígena llegó a la Asamblea Nacional Constituyente. Estamos hablando de hace 30 años. ¿Sí? Eso que ustedes están viendo, aunque ya están plasmados en letras, en la realidad es otra cosa. Pero bueno, sigamos entonces ahora para comprender más adelante. La siguiente diapositiva, mi estimado Mike. Mike. Díganle a Mike, muchis.
La siguiente diapositiva, ahí está. No me la ha cambiado. ¿Alguien le puede decir a Mike que cambie? Parece. Cambia la diapositiva, por favor. ¿Qué pasó? ¿Le aparece? No, todavía no. La siguiente, por favor. Permítame. Bueno, lo que sigue después de esto son las características de los derechos humanos, que también ustedes ya las conocen. Se supone que los derechos humanos los tienen todos los seres humanos por el simple hecho de ser humanos, ¿sí? Ese es el requisito. Es decir, los perros no tienen derechos humanos, porque no son humanos. ¿Así es? Bueno, es universal. No se pueden dividir, no puede decir la mitad de mi libertad está bien y la otra mitad no. No, son indivisibles, no se dividen los derechos humanos. O medio sí, pues medio no, los derechos humanos son derechos humanos. La vida, lo que ustedes dicen, no pueden dejar de ser derechos humanos, imprescriptibles. Y yo no puedo renunciar a mi derecho humano. Hoy no quiero ser humano, pues hoy no quiero el derecho a la vida. O hoy no quiero derecho de defensa. No puedo renunciar a eso. Hoy voy a renunciar a la justicia. No se puede renunciar a los derechos humanos. Ahora, hay excepciones que más adelante vamos a ver. Y no es inalienable, dice. Algo que es inalienable es que no se puede perder. O no lo puedo vender tampoco. Te vendo mi libertad, te vendo mi vida. No se puede. ¿Sí? Esas son las características y esas. ¿Por qué es importante que ustedes tengan claro estas características? Les va a servir a ustedes cuando estén desarrollando cualquier caso. En algún momento, cuando sean abogados y abogadas, se van a dar cuenta ustedes que estos principios, estas características y los principios nos van a servir para entender algún caso. ¿Sí? Yo llevé un caso en Quetzaltenango y les pongo el ejemplo. Y entonces alegamos que una comunidad, por tener una relación histórica de más de 250 años con una tierra, se dieron cuenta de pronto que hace 80 años ya aparecía nombre de otra persona. Entonces, esa otra persona, que es un municipio que se llama Chinique, vino y le dijo, ahora sálganse de aquí, porque yo soy el dueño. Y la comunidad dijo, ¿cómo nos vamos a salir de aquí? Si nosotros vivimos aquí, es nuestra tierra, aquí hemos estado siempre. ¿Tú saben qué? Páguenme la renta. Y alguna vez la gente pagó la renta. Y la gente se cansó de pagar la renta, que era pagar la fiesta de Chinique. Llegó un momento en que dijeron, ¿saben qué? Mejor ya no paguemos renta. Compremos la tierra. Y ya estaban por comprar la tierra. Cuando después alguien y algunos como yo llegamos con ellos y les dijimos, miren, ¿y ustedes por qué van a pagar lo que es suyo? Si para eso el convenio 169 dice que existen tierras y territorios de pueblos indígenas y que existe lo que se llama la posesión histórica de la tierra. Y que además esa posesión histórica de la tierra se puede establecer que lo que hicieron hace más de 80 años es ilegal. ¿Por qué? Porque estas tierras no eran baldías, estaban ocupadas por gente como usted. Entonces empezamos el juicio. Y entonces el tribunal en Shela dijo, qué lástima, podrían tener razón, pero es que como ustedes se metieron a negociar, perdieron su derecho. Entonces aplicamos uno de estos principios. ¿Cuál creen ustedes que aplicamos? ¿Si me ayudan? Chelic, tal vez el principio de irrenunciable, no sé. Muy bien. No podemos renunciar a nuestro derecho, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál otro? El inalienables. No podemos perderlo. Muy bien. Exacto. ¿Qué otro? O tal vez en sí fue el imprescriptible, ¿verdad? Porque no puede dejar de ser un derecho. El
Esto no puede dejar de ser un derecho, aunque yo lo hubiera entrado a negociar, porque yo estaba buscando una solución, pero no era. Y no porque no encontré esa solución que quería, no dejó de ser el derecho. ¿Se dan cuenta ustedes que estas cositas que estamos viendo aquí, en un caso concreto puede ser utilizado? En un caso de 356 caballerías de tierra. Esto que estamos viendo aquí sirve. Y si ustedes dicen, ¿y por qué me están enseñando si las características de derechos humanos son universales? ¿Qué me importa a mí? Yo lo que quiero es ir a ganar dinero cuando sea abogado. No. Esto sirve para generar derecho. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahora? A ver, o hago yo las preguntas. ¿No? ¿O todo está quedando claro? No puede ser. Pregúnteme, dijo Juan Carlos. Muy bien. Bien. Si yo, por ejemplo, vengo y digo, ¿saben qué? Estoy cansado de esta vida y voy a renunciar a ella, pero voy a hacer algo. Voy a asesinar a alguna persona, porque yo sé que en Guatemala se aplica la pena de muerte, entonces esa va a ser mi forma de renunciar a mi derecho. ¿Eso es posible? Buenas Yo noches, creo que no es posible porque los derechos humanos son irrenunciables. Muchas gracias. ¿Qué iba a decir Rosibel? Buenas noches. Antes que nada, no se podría porque, como dijo la compañera, los derechos son irrenunciables. Aparte de eso, la pena de muerte aquí en Guatemala no se aplica. O sea, aquí no se aplica ¿Qué eso. no se aplica? A ver, Rosibel. La pena de muerte, o sea, aquí no la aplica. ¿Por qué no? Según yo, porque, o sea, es un derecho, o sea, le estaríamos quitando el derecho a la vida a alguien. Y Pero según... la Constitución, en el artículo 19, de hecho, está vigente, no ha sido derogado. Pero hay un convenio, si no estoy mal, hay un convenio internacional en la cual estipula, no sé qué convenio sea porque no lo he leído. Pacto de San José. O sea, no me acuerdo, pero lo que sí sé es que ahí estipula de que no, o sea, no es aplicable acá. Muy bien, Levin. Pacto Por de ser San José. inconstitucional. ¿Y cómo hago yo si el Pacto de San José no es una ley nacional? No es una ley nacional, pero también se estipula en que los pactos que estén con otros países, como por ejemplo ese, tienen que ser aplicables acá, en Guatemala. Los pactos y convenios ratificados antes por el Congreso entran y forman partes como a la par de la Constitución, pero no encima de ella, sino entra como una ley. Entonces, ese pacto de San José, según nos explicaba el licenciado Dani, son ratificados por el Congreso de la República antes de entrar a funcionar, pero no entran como una ley constitucional, sino como una reglamentaria. Reglamentaria. No les voy a contestar esto y solo lo hice para sondearlos porque la próxima clase que van a tener van a hablar sobre la armonización de los convenios y tratados internacionales y lo que se conoce como bloque de constitucionalidad. ¿Hasta cuánto tiempo tenemos, Mike? Porque si no me voy a engasar acá y... Siga, Lick, siga. Está muy bueno, Lick, está muy bueno. Hasta el sueño se me quitó, Lick. Está bastante interesante su clase. Lo único es que yo tengo que llegar a mi casa, ya ahorita estoy en el rancho, vengo de Petén. Pero bueno, démosle otros 20 minutos, ¿les parece? Por mí está bien. Está bien, Lick, démosle. Va, hasta las 8:30. Para nosotros no hay pena, Lick. Va, sigamos con la otra diapositiva, por favor. Solo vamos a ir viendo algunas generaciones. Entre las generaciones de derechos humanos se habla de
de la primera generación que incluye derechos civiles y políticos, ¿verdad? Eso es el resumen del video que ya vieron. La Revolución Francesa, imagínense ustedes, la Revolución Francesa. Era un rey. El rey era el que dictaba las leyes, era el que administraba y el que impartía justicia. Bueno, no era él solito, puro rey Salomón, tráigame, lo voy a contar. No, tenía sus duques, tenía estructuras ahí que hacían. Había una estructura económica que le ayudaba, pero estaba concentrado todo en el poder en uno solo. Entonces hubo obviamente una revolución. Otra vez lo que les quiero decir es, hubo un levantamiento. No amaneció el rey y dijo, hoy voy a dividir los poderes. No, jóvenes, por favor, no. Por eso es que si vamos a tener otra constitución en Guatemala, debe de haber levantamientos políticos, rompimientos estructurales. Ustedes ven que hay protestas en el Parque Central, que hay protestas en el Store, que la gente, los campesinos salen a la calle. Ahí están empezando a generar las condiciones para romper una estructura. ¿Sí? Es lo más importante, que se haya conquistado el derecho a la vida, que se haya conquistado el derecho a la igualdad, no surgió así porque hay el poder, no es romántico, no miren las películas románticas, ay, besitos y todo, no, aquí hay lucha. Entonces, en esa primera generación de derechos que se encuentran, a partir del siglo XVIII y todo eso, estamos hablando de 1700, ¿no? 1780. En Francia habían problemas, en Estados Unidos estaban peleando. Aquí empezaban a darse las gestas que vinieron más adelante en 1815, 21. Y sí, esa independencia se dio a partir de élites, porque los indios o los indígenas allá en Totonicapán, en Xela, ya se estaban levantando y estaban haciendo un desmadre. No se imaginan ustedes, o sea, dijeron, ya no queremos ser, que nos traten así estas élites, ¿no? Y se empezaron a levantar. Manuel Totten ¿cómo se llama? En Cobán y en otros lugares la gente se empezó a levantar y dijo, ahora somos independientes. Bueno, pero entonces pensemos que en esa primera generación surge la vida, el derecho a la libertad, o sea, la libertad ideológica. Yo puedo pensar como yo quiero. La libertad de religión, lo que yo puedo decir, la propiedad privada. Esas como las primeras. Y si se dan cuenta ustedes también, ya se incluye aquí el tema del voto, el derecho a la huelga, el derecho de asociación, incluso de crear partidos políticos y sindicatos. Estos se van a dar en los primeros. ¿Por qué hablamos de partidos políticos y sindicatos? Porque en Francia, cuando se da este rompimiento, se divide el poder en dos. Vaya, pues dijeron las élites económicas, nosotros administramos y ustedes generan el parlamento. ¿Qué es el parlamento? Donde se va a hablar. Entonces, fíjense ustedes que el parlamento se divide en dos. Unos que se ponían en la izquierda y otros que se ponían en la derecha. Entonces, los que se ponían en la izquierda tenían un pensamiento más social y los que se ponían a la derecha tenían un pensamiento más liberal y económico. Y ahí, a partir de la lucha de estos dos poderes, empezaron a generar las leyes que se irían, reglas que se irían imponiendo en la sociedad. Entonces, la libertad de asociarse y tener partido político era la libertad de ser de un bando o del otro. Así se empezaron a dar los sindicatos. Los sindicatos son una forma de organización frente al patrono. Ahora nos han metido a la cabeza, nosotros, no te sindicalices porque eso es ser bochinchero, ¿va? Si supieran lo que costó tener sindicato. Yo fui sindicalista en el Ojo y no tienen ni idea de lo que se puede lograr siendo sindicalista. No como Javier Acevedo, ¿va? Que ese es solo casaca, es no. Pensar en derechos colectivos realmente, ¿sí? Pensar en cómo se nivela un poco la diferencia que hay entre patrón y trabajador. ¿Sí? Esas se van a dar en la primera generación. Sigamos la segunda generación, por favor, Mike. La segunda generación se va dando más en el siglo XIX, siglo XX. ¿Sí? Estas se dan, se van dando algunas antes y otras después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Entre estas ya empiezan a hablarse de derechos más colectivos. Derecho a la educación, derecho a la salud, derecho al trabajo, derecho a una vivienda digna. Estos derechos se van a entender más como colectivos, porque los individuales ya fueron las de primera generación, ¿sí?
Entonces, imagínense ustedes que los indios pudieran aprender a leer y escribir, el derecho a la educación, ¿verdad? Imagínense que hayan centros de salud en las comunidades, derecho a la salud. ¿Sí? Imagínense que ahora, hasta ahora, en el año pasado nosotros ganamos una sentencia de derecho a una vivienda digna. ¿Y saben de qué caso? De un desplazamiento que se dio en Petén. ¿Alguien me puede decir cuál fue ese desplazamiento? ¿Alguien sabe? No escuchan noticias ustedes en el Petén. ¿Nadie? Sí, hay una que es muy emblemática que se dio el 2 de junio de 2017, perdón. Centro campesino. ¿Dónde? En el centro campesino, ¿no? No, bueno, esa se fue más Creo reciente. que estamos hablando de la comunidad Laguna Larga. Sí, la comunidad Laguna Larga es una comunidad que está ya casi en el pico de Petén, ¿no? En la pura línea que divide Guatemala y México. Claro, 1000 policías se movieron para ir a desalojar a 100 familias. 1000 policías, hasta se perdieron ahí, no se acuerdan, que están unas noticias, dice que agua de charco estaban tomando. Pero miren, el poder del Estado para desplazarlos y ellos se quedaron en Champas desde el 2017. Presentamos un caso para ver que ellos les pudieran dar o les podían retornar o que les den un lugar igual o con mejores condiciones. Y Naciones Unidas se pronunció y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció y tuvo que pronunciarse la Corte de Constitucionalidad para establecer, híjoles, sí, estas pobres personas tienen derecho a una vivienda. O sea, tienen que tener derecho a dónde desarrollarse. Esto que se logró en siglo XIX y siglo XX, nosotros hasta ahorita lo estamos reconociendo. ¿Sí? Sigamos en tercera generación, por favor, Mike. Tercera generación se fueron constituyendo a fines del siglo XX, principios del siglo XXI, entonces estas se empiezan a hablar más en relación a promover nuevos retos, como la paz, el desarrollo integral, el medio ambiente sano. Preguntaría yo por ejemplo, vamos a ver aquí, a Georgina Paz. A ver, Georgina Paz, ¿el medio ambiente limpio está en nuestra Constitución Política de República? Dígame si sí y en qué artículo. Buenas noches. No les sabría decirle. ¿No me sabría decir? Pues debería saberme decir porque usted ya está en el sexto semestre. Además es una obligación de todos según ese artículo. A ver, dígame, Marilyn Mendoza, ¿qué piensa usted? Ayude a la compañera anterior. Tampoco. Samuel Peláez, ¿qué piensas tú? Buenas noches, Lick. No sabría decirle, Lick. Tampoco me sabrían decir si el medio ambiente limpio está en nuestra Constitución. Híjoles. Artículo 97, Lick. Ay, ¿qué dice? Por favor, lea, Neri. ¿Qué dice el artículo 97? Medio ambiente y equilibrio ecológico. No sé si... Lea todo el artículo, por favor. Lea todo el artículo. El Estado, las municipalidades y los habitantes del territorio nacional están obligados a propiciar... Los habitantes están obligados, o sea que ustedes, todos estudiantes, más ustedes estudiantes de derecho que saben esto, están obligados a mantener a que tengamos un medio ambiente sano y equilibrio ecológico. ¿Saben qué? Este es un derecho de tercera generación y está en nuestra Constitución. La pregunta es si estamos ofreciéndolo o no. ¿Sí? A ver, el derecho al desarrollo. ¿A quién? Alejandra Penados. ¿Dónde está regulado eso?
¿No? Buenas noches, Lick. Sí, No. no me sabría decir. No. Tampoco me sabría decir. Los derechos de tercera generación no las conoce esta generación, por Dios santo. A ver, Catherine Gutiérrez, ¿usted qué me puede decir? No me diga que tampoco puede decir nada, porque entonces acabamos esta clase ahorita. ¿Alguien puede leer el artículo 2, por favor? ¿Cuáles son? Está, miren, ya está la tercera generación aquí. El derecho a la paz y el desarrollo integral. ¿Les parece? Vamos a la siguiente diapositiva y última de esta clase. Ahora se habla ya de cuarta generación de derechos que no se habían entendido o comprendido, sino que se empiezan a proliferar en este momento y a generar otro tipo de condiciones sociales. Por ejemplo, los derechos de pueblos indígenas, los derechos específicos de mujeres o de género, los derechos de LGTBI, ¿sí? El derecho que tienen algunas personas de casarse en el mismo sexo, ¿no? Que es una aberración para nosotros aquí, pero ya se avanzó en muchas ciudades con eso, Colombia, Estados Unidos. Pero también esto, quiero decirles muy interesante, el derecho que tienen los otros seres que viven en el planeta, ¿sí? Es decir, no solo consideran los derechos humanos. ¿Saben ustedes que existen derechos, por ejemplo, derecho del agua? ¿Sí? Es decir, no el derecho al agua, sino el agua como un ser vivo tiene derecho. No sé si me logran comprender esa parte. Los bosques, por ser un ser vivo, tienen derechos. Hay sentencias ya, y hay casos muy interesantes. Por ejemplo, en la India hay un río sagrado para ellos. Ese río tiene derechos. En Colombia hay ríos que son sagrados para los pueblos indígenas y tienen derechos. Decía aquí porque es una aberración, porque nuestros principios quizá erróneamente concebidas como prejuicios hacen pensar que esos derechos no deberían de existir. Y existe un odio de muchas personas hacia las personas LGTBI. La media de vida de alguien LGTBI es de 30 años, porque los matan. ¿Sí? Nosotros trabajamos con muchos de ellos. Entonces, la verdad es que, disculpe que lo interrumpa, la verdad es que aquí en Guatemala hay mucha homofobia y está muy feo porque la vez pasada hubo un caso en Ciudad Capital, creo que fue, donde los vecinos le pegaron a un muchacho únicamente por ser gay y lo mandaron al hospital, súper feo. Sí, bueno, eso, hace un par de meses también mataron a la dirigente de una organización de LGTBI en Guate, la asesinaron. Y es lamentable porque imagínese a qué grado tan horrible llega la homofobia en Guatemala. Sí, bueno, esa es la cuestión de empezar a pensar, pero me interesa hablar sobre el derecho de la diversidad biológica, ¿sí? Es que entender que el agua es un ser vivo y que tiene derechos es ir más allá del ser humano, ¿me entienden? Los pueblos indígenas tienen cosmovisiones muy interesantes, donde creen en la espiritualidad y donde creen que un cerro, por ejemplo, es sagrado, y si es sagrado, tiene derechos, ¿sí? Donde saben que hay ríos o nacimientos que son sagrados, esos tienen derechos.
Y cuando se dice que tienen derechos, entonces nosotros estamos obligados a respetar esos derechos. Esto es muy interesante porque esto me gustaría que sea objeto en algún momento de una clase especial, porque para entender cómo es que ha trascendido. Y aquí vamos a utilizar principios más, un principio que también es de derechos humanos que se llama el principio de progresividad. ¿Sí? La progresividad significa que los derechos humanos van avanzando, no pueden retroceder. ¿Sí? Esa es la cuestión. Lo dejaría por ahí, me gustaría más escuchar sus comentarios y saber si se ha comprendido esta primera fase de estos módulos que vamos a platicar. Es de ustedes el micrófono. Gracias, Lick. Entonces, compañeros, si hay algunos que quieran expresarse, quizás hacer algunas preguntas o algunos comentarios acerca de lo que compartió el licenciado, están en el uso de la palabra. Gracias, Lick. Yo la verdad me conecté ya un poquito tarde, pero en lo poco que pude captar, pues vimos prácticamente todo lo que hemos visto en este semestre, ¿no? Y eso es que solo en un momento de la clase. Buenas noches, Lick. Buenas noches, compañeros. La verdad muy satisfecho por esta clase, por decirlo así, porque sí ha sido bastante productiva. Hemos aprendido bastante, como dijo el compañero Levin, en poquito tiempo, muchas cosas, o sea, ni se sintió el tiempo, la verdad. Gracias. Sí, fueron como 2 países los que empiezan a generar estos primeros derechos. Efectivamente fue Ecuador y Bolivia. Y es muy interesante porque esto también genera una condición distinta. Aunque está en su constitución, todavía no ha sido materializada. Porque entonces, si un cerro, por ejemplo, tiene derechos, la explotación minera, ¿cómo queda, no? Esa es la pregunta. ¿Se imaginan ustedes eso? Si un río tiene derechos, ¿qué pasa con las hidroeléctricas? ¿Sí? Entonces, pensar que esos derechos pudieran llegar a una constitución guatemalteca es pensar cómo es nuestra forma de vida y quiénes son las mayorías que más o menos empiezan a concebir eso. Tal como le dijo Neri, el agua normalmente es sagrada para los pueblos indígenas y tiene muchas connotaciones en distintos lugares. Es un ser espiritual, es un nahual, por ejemplo. ¿Sí? Muy buen aporte, colega. ¿Alguien más? Otro comentario tal vez en relación a lo que dijo el anterior colega cuando hablamos de las generaciones. Hablar de las generaciones es como una división de cómo fue evolucionando, ¿sí? Cuáles fueron los primeros derechos que empiezan a haber y luego cuáles son las siguientes, las más colectivas, y luego otras que tienen que ver, ya cuando hablamos de tercera generación, estamos hablando del derecho al medio ambiente sano, pero el derecho de quién es, del ser humano de tener limpio el ambiente. Esta es cuarta generación, decimos no, nosotros tenemos que respetar
ese ser vivo que está ahí, porque ese ser vivo tiene derechos, ¿sí? Bueno. ¿Habrá alguien más, compañeros? Si no, para ir cerrando, porque él, como mencionó, va de viaje, entonces tiene que continuar para su casa. Buenas noches, Lick. Únicamente para agradecerle por tomarse el espacio y el tiempo, ¿no? de enseñarnos un montón, y realmente yo aprendí mucho hoy y se lo agradezco mucho, la verdad. Esperemos que podamos tener muchas más charlas como esta. Y pues bueno, feliz noche. Bueno, a ustedes por tomarse la molestia y darse el tiempo de querer compartir, ¿no? Uno aprende todo el tiempo. Y como estudiantes de Derecho hay que seguir estudiando siempre. No dejen de hacerlo. Bueno, Julio y Mike saben que han colaborado conmigo. Saben que cada vez que vamos a una audiencia estudiamos antes. No nos vamos ahí a ver qué va a pasar, ¿va? Estudiamos, nos preparamos y desarrollamos una tesis o una antítesis. Entonces, el derecho siempre hay que estudiar. Y hay que tener pendiente estos principios porque le sirven a uno, ¿sí? Y de ahí se agarra uno para cuando hay un caso. ¿Ibas a decir algo, Julio? Y el tiempo que nos has brindado, Juan, por compartir. Y sí, estuvo la clase, bueno, este módulo bastante participativo. Igual, esto es algo que en realidad nos echamos a la batuta, pues, pero que también tenemos que ir pensando en los derechos estos de las características de la cuarta generación. Pues a mí me genera bastante, como también para reflexionar y pensar, y que vayamos avanzando también, como decías tú, que sea progresivo. Nada más agradecerte y igual feliz noche. Bueno, feliz noche a todos y a todas. Un abrazo. Gracias, Lick. Que llegue bien a su casa. Gracias, Lick. Feliz noche. A esta hora tienen esa clase, ¿verdad? Va. Sí, yo espero que la próxima sea un poco más larga, ahora sí, porque el Lick va en camino, va viajando desde como a las 10 de la mañana, entonces es un poco cansado. Y pues la otra semana me parece que vamos a estar con el licenciado Byron Tiul, que es de la Procuraduría de Derechos Humanos, la Procuraduría de Pueblos Indígenas de la PDH. Entonces va a estar interesante también, invitados de una vez. La grabación se ha detenido. Feliz noche a todas, todos. Feliz noche. Gracias, Mike, por el espacio.